Buenas tardes, apreciado participante. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad síncrona número 2 que se pautó para la próxima semana pasada, el día jueves, por razones de conectividad eléctrica, de fluido eléctrico, perdón, no se pudo realizar. En este sentido, el día de hoy vamos a desarrollar esos contenidos que los considero de mucha importancia y están lo que es relacionado con el presente y el futuro de la política, identidad, politización e intelectualización. Es muy interesante abordar las teorías políticas, su presente, su futuro, la identidad, porque precisamente en ella descansan, por lo general, el éxito de la interpretación, perdón, que hagamos, hagamos de la realidad, hagamos de la comprensión del fenómeno mediante su uso. Entonces, cuando nosotros ya iniciamos ese recorrido, entonces debemos buscar un autor referencial, y ese va a ser Hannah Arendt, ¿ok? Y permítanme traer a este contexto sus palabras, ¿no? Donde él considera que la política es el espacio de aparición, el lugar donde revela quiénes somos y qué podemos hacer juntos. Y el objetivo que perseguimos hoy es precisamente analizar las tensiones que estos ejes imponen a la teoría y a las estructuras democráticas tradicionales. Entonces, apreciados participantes, proponemos el futuro de la política eh, se juega en una compleja intersección de tres vectores: la centralidad de la identidad, la expansión de la politización y las exigencias de la intelectualización, como precisamente señala Arendt. La política es el lugar de aparición y nuestro objetivo es analizar cómo la forma en que aparecemos y actuamos juntos están desafiando las teorías políticas clásicas y generando una nueva estructura de la disputa. Una nueva disputa eh, de lo que acontece. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, para comenzar esta disección, centremos en el primer vector y quizás el más disruptivo, que es la identidad. Entonces es allí donde realmente nosotros comenzamos a ver la política en el espacio de la aparición y el lugar donde revela, como lo dijo Aren, y su objetivo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que andamos buscando es una aproximación crítica de los ejes de transformación políticos contemporáneos. Y eso es muy importante, porque cuando analizamos las tensiones, buscamos lo que nos imponen las teorías y las estructuras democráticas tradicionales, entonces muchas veces nos limitan en la profundización del análisis. Y es muy conveniente que esto lo retomemos, porque realmente nos va a permitir direccionarnos hacia eh, la emergencia de nuevas teorías que realmente puedan suceder, ¿no?
Entonces es allí donde nosotros comenzamos a ver el retorno de lo particular, ¿ok? El retorno de lo particular y en la política, que se funda sobre una dimensión agónica donde la construcción de un nosotros siempre implica la definición de un ello. Ese es un Chantal Mouffe. Entonces, es muy importante citarlo el día de hoy porque precisamente la identidad ha transitado de ser un factor sociológico pasivo a un motor político activo. Hemos pasado de las narrativas universitarias, de las clases, de las ideologías, a la reivindicación de. Permítame un momento que el internet me está fallando un poco. Entonces, eso realmente nos va buscando y nos va reivindicando y entonces ya tomando en consideración, ¿verdad? El género, la etnia, es decir, esa diversidad. Entonces recurrimos a este autor para entender que esta política identitaria se funda en la dimensión agónica de lo político. La construcción de un nosotros siempre requiere la demarcación de un ellos. El riesgo, sin embargo, es la balcanización. Entonces, se recuerdan que eso es un término que viene de otras latitudes, del espacio público, cuando la identidad se obstaculiza se dificulta la articulación de una voluntad en general. Y entonces aquí es donde podemos nosotros aportar nuestra postura y debemos formularnos hasta qué punto el reconocimiento identitario debe primar sobre el principio de igualdad ciudadana. Entonces, la pregunta sobre hasta qué punto el reconocimiento identitario debe primar sobre los principios de igualdad ciudadana toca la tensión central entre las teorías liberales de igualdad formal, las teorías de las diferencias o del reconocimiento que serían las de igualdad sustantiva. Entonces, la póstula académica más aceptada, aunque sujeta a debate, todo tiene que ser debatido, es que ninguno debe primar absolutamente sobre los otros, sino que deben buscar un equilibrio dialéctico que evite las patologías de ambos extremos. Siempre hemos hablado la extrema tal, la extrema tal, pero si nosotros damos la vuelta a nuestras manos, podemos tocárnoslas atrás, siempre terminan encontrándose. Entonces, precisamente es allí donde el equilibrio dialéctico, el reconocimiento e igualdad, es donde nosotros ya podemos ver lo que es el principio, la base teórica, el reconocimiento y la igualdad. Por una parte tenemos la igualdad ciudadana, entonces ahí tenemos precisamente una base teórica que nos habla del liberalismo clásico, la igualdad formal ante la ley y el riesgo al primar absolutamente, entonces tenemos la ceguera de la deficiencia que está allí precisamente lo que es la homogenización. Se ignora la desigualdad histórica y estructural que afecta a ciertos grupos, manteniendo la opresión bajo un velo de neutralidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es el reconocimiento identitario, que ya lo hablamos. Entonces ahí es donde juega y donde está presente la teoría de las diferencias, que no es otra cosa que el multiculturalismo. Entonces, la balcanización de la fragmentación.
se disuelve la posibilidad de una voluntad general y se disuelve el sujeto político colectivo, priorizando la separación sobre la solidaridad. Y entonces, cuando vamos transitando así, la identidad nos provee los sujetos de la política. Ahora veamos cómo la politización ha expandido los sujetos, los objetos, perdón, de la política. Y es allí donde nosotros vamos pasando de la gestión eh, a la contienda, a la expansión del campo de lo político, la dimensión amigo-enemigo que se aplica hoy a más esferas, que se someten a decisiones y a conflictos. Eso se extrajo de Carl Smith. Entonces, la despolitización fallida, la expansión del conflicto, las esferas naturales, este, que son realmente, si se quiere, un tanto cuestionadas, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros vemos que este eje se refiere a la reintroducción de la contienda y la decisión en esferas que el discurso liberal, neoliberal, había intentado despolitizar, regalándolas a las administraciones técnicas. Entonces, recorriendo a Smith, vemos que la esencia de lo político, la contienda radical, impregna hoy esferas antes consideradas neutras, el clima de la salud pública, la tecnología, el fracaso de la despolitización ha generado una intensificación de la práctica política, de la praxis política en la vida cotidiana. Y todo es potencialmente público. Entonces, aquí podemos reflexionar formulándonos una interrogante. ¿Es esta expansión de lo político un signo de vitalidad democrática o una amenaza de inestabilidad constante del orden institucional? Entonces podemos concluir brevemente, ¿verdad? No adelantándonos al acto conclusivo, que es una pregunta central para la teoría política contemporánea. Y la respuesta académica más rigurosa es, es que ambas cosas, la expansión de lo político o politización, es un signo ambivalente que revela la vitalidad democrática latente, pero que a su vez genera una amenaza real de inestabilidad constante para las formas institucionales preexistentes. Entonces, podemos ir diciendo que si la política se expande a todas las esferas, exige una mayor sofisticación en el manejo del discurso. Y esto nos lleva al otro eje, al tercer eje, a la intelectualización. Entonces, es de vital importancia que nosotros hagamos referencia al concepto central de Habermas. La política requiere una acción comunicativa libre de dominación, pero la intelectualización puede derivar en la colonización del mundo, de la vida, por sus sistemas de expertos. Entonces, el sistema central está en lo que es la racionalización, que es el ideal normativo, versus la expertocracia, que es el riesgo. Entonces, el efecto está en luchar por la hegemonía de los conceptos y el rol intelectual como constructor de marcos. Entonces, es así como llegamos precisamente al poder del concepto, la razón espectrocrática y las luchas de la definición. Y entonces, y ahí está la cita de Habermas. Entonces, él sencillamente sostiene que la política requiere una acción comunicativa libre de dominación, pero la intelectual
puede derivar en colonización del mundo de la vida por sistemas expertos. Hoy en día, fíjense cómo hablamos ahora de la neocolonización que nos está trayendo precisamente el uso de la tecnología, sobre todo el de la inteligencia artificial. Entonces, la intelectualización implica la creciente demanda de racionalidad, eficiencia científica y complejidad conceptual en la justificación de la acción política. Idealmente, y sabemos que Habermas diría que esto conduce a una acción comunitaria mejor soportada, mejor concebida, mejor apuntalada. Sin embargo, tiene otro filo, tiene un doble filo, ¿verdad? Y es que puede degenerar en expertocracia. La política se reduce entonces al gobierno de los que saben, marginando al ciudadano común, que es un error, y eso lo sabemos muy bien, y hoy el poder simbólico reside en la capacidad de enmarcar y de nombrar la realidad. La lucha es por la hegemonía de los conceptos y aquí es clave su visión. ¿Cómo debe el teórico político de construir la teoría tecnocrática sin caer en el anti-intelectualismo? Porque tampoco podemos caer en eso, ¿verdad? Entonces, esta es una tensión fundamental que abarca el rol intelectual en la era de la expertocracia. El teórico político debe de construir la retórica tecnocrática adoptando una postura intelectual, orgánico, crítico, que articule la complejidad sin denominar la razón. Entonces, debemos profundizar en lo que es la deconstrucción sin el anti-intelectualismo. Y entonces el teórico debe emplear tres estrategias interconectadas, ¿ok? Para desafiar la hegemonía tecnocrática sin rechazar el rigor intelectual. Y primeramente tenemos ahí que debemos desvelar la ideología de la tecne. Eh, Foucault y Bourdieu así lo plantearon, ¿verdad? El objetivo no es criticar la ciencia o los datos en sí mismos, sino exponer cómo el lenguaje técnico, eh, hablamos de la econometría, de los algoritmos, de los modelos de riesgo, y entonces se utiliza como una forma de poder para despolitizar las decisiones. Entonces, fíjense cómo estamos trayendo a la analogía, haciendo en cierta forma referencia a, a la parte de los algoritmos y los modelos de riesgo. Y ahí es donde la acción eh, de demostrar que todo modelo técnico contiene premisas ideológicas y opciones normativas, pues un ejemplo de esto, claro, es la elección de una variable sobre otra, la priorización de la eficiencia sobre la equidad. Entonces, el teórico revela la contingencia de lo que se presenta como necesidad objetiva. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque es la acción, ¿ok? Entonces, eso debemos traducirlo, entonces debemos traducir la complejidad. Y es aquí donde Habermas hace su entrada, ¿no? Entonces, el antiintelectualismo surge cuando el discurso académico se vuelve ininteligible para los demos. Entonces, el teórico debe servir como traductor ante el lenguaje especializado y la esfera política. ¿Y cuál sería la acción en este caso? Democratizar la comprensión de los conceptos complejos. Un ejemplo típico de ello sería el funcionamiento de los algoritmos de vigilancia o la lógica del ajuste fiscal. Entonces, esto no es simplificar, sino clarificar las implicaciones éticas y políticas para que puedan ser sometidas al debate público racional. Entonces, esa es la acción
del antiintelectualismo. Y tenemos como tercero reivindicar la razón práctica. Allí Aristóteles y Aren realizaron sus buenos aportes. Entonces, la tecnocracia eleva la razón instrumental, el cómo lograr un fin a la cima, marginando la razón práctica, la deliberación sobre los fines que queremos lograr. Y entonces, ¿cuál es la acción para reivindicar la acción práctica? El teórico debe reintroducir la pregunta fundamental. ¿Es esto justo? ¿Es el centro de la discusión en lugar de aceptar la pregunta tecnocrática? ¿Es esto eficiente? Porque muchas veces le damos prioridad a la eficiencia y apartamos lo justo. Entonces se trata de devolver la pluralidad, el juicio político al espacio de la decisión. Entonces, de esta manera, el teórico ejerce una crítica que es altamente intelectual y analiza la estructura del conocimiento y a la vez profundiza profundamente democrática. Y entonces es allí donde habilita la crítica ciudadana. Entonces hemos hasta ahora analizado las fuerzas por separado y ahora la clave está en ver la tensión que generan cuando colisionan en el campo político actual. Y eso es muy interesante porque el concepto central, la política es un campo donde disputa el capital simbólico, la tensión se da entre lógica efectiva y la lógica racional. Y entonces la tensión está entre la identidad y el efecto. Entonces, es así como entonces eh, la política es un campo donde se disputa, ¿ok? El capital simbólico. La tensión se da entre la lógica efectiva y la lógica racional. Entonces, el presente de la política es la tensión radical entre los ejes que ya hemos visto, ¿no? Entonces, ejemplificada en fenómenos como el populismo, la posverdad, Bourdieu nos recuerda que la política es un campo de lucha donde, donde se disputa el capital simbólico. Entonces, eh, hoy esta lucha se polariza. Una política basada en la identidad opera en la lógica del efecto y la creencia del populismo y choca eh, frontalmente con la lógica de la intelectualización que opera con la evidencia y el dato de la expertocracia. Entonces, el conflicto ya no es solo sobre política, sino sobre las definiciones mismas de la realidad y la fuente de la autoridad legítima. Entonces, eh, es interesante eh, considerar esta interrogante, que si es posible mediar esta tensión efecto-razón o estamos condenados a la polarización permanente en el campo político. Entonces, la respuesta breve La superación de la es polarización es que posible. la respuesta breve es que es posible mediar la tensión efecto-razón, pero ello requiere institucionalizar el conflicto. Entonces, es por ello que el conflicto debe institucionalizarle, institucionalizarse. Entonces, eso es ese es el efecto. Entonces, dentro de un marco de liberación, que es la razón, evitamos que derive en antagonismo. Y no estamos condenados, perdón, a la polarización, pero tampoco estamos condenados a la mediación de a la mediación que es automática. Entonces, la mediación es importante
tocar esos aspectos, les recomiendo que leamos sobre eso, el reconocimiento de la lógica algorítmica, porque la mediación empieza por no negar la pasión y el efecto de la política y el efecto eh, que impulsa la identidad y la polarización debe ser reconocido como una fuente de vitalidad democrática. Entonces, el objetivo no es eliminar el conflicto, sino transformarlo de un antagonismo destructivo, donde el otro es un enemigo, a anular a un egoísmo constructivo, donde el otro es un adversario legítimo. Aprovecho para invitarle a el Forochá de la línea de la cultura de paz, que va a estar muy interesante, y allí abordo precisamente aspectos de mediación de conflicto a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, así vamos llegando a lo que es la delimitación por la razón pública, que es la razón, ¿verdad? Entonces, la intelectualización provee el marco de contención. Esto se logra fortaleciendo las instituciones de la razón pública, que es lo que Habermas nos planteó. Entonces, los medios de comunicación responsables, las universidades y el sistema judicial deben ser independientes. Entonces, estas instituciones deben garantizar que la disputa, por más apasionada que sea, se mantenga anclada en el respeto por la evidencia empírica, por la deliberación procedimental y por los derechos universales. Entonces, la polarización permanente surge cuando la razón se vuelve puramente instrumental, es decir, tecnocrática o la tecnocracia, ¿verdad? Y el efecto se vuelve puramente irracional, que es lo que conocemos como populismo. Entonces, la mediación es posible al existir que el efecto, al exigir, perdón, no existir, porque ya el conflicto siempre existe y está presente. Muchas veces está latente, pero es bueno que esté allí porque él nos ayuda a mejorar y a diseñar nuevas estrategias que nos permiten avanzar hacia el futuro. Entonces, exigir que el efecto se dirija hacia objetivos racionalmente defendibles. ¿Y como cuáles? Como la justicia social y el reconocimiento. Y que la razón sea sensible a las demandas legítimas impulsadas por los efectos, es decir, por la experiencia de la injusticia. Entonces, finalmente, ¿qué implicaciones tiene esta encrucijada para las teorías de la política y la acción futura? Eh, Entonces, el futuro es incierto. Es así como el futuro de la política será la gestión de esta complejidad aumentada. Entonces, tomamos a Rancière para recordar que el futuro es la continua interrupción de la partición de lo sensible. Entonces, es muy filosófico eso, ¿no? Pero es así, donde los nuevos sujetos, identidad, buscan visibilidad, es decir, politización. Entonces, bien entendido, ¿ok? Entonces, el desafío teórico es proveer nuevos marcos normativos que integren la particularidad identitaria sin anular la identidad de la razón pública. La acción política se modera cada vez más en redes digitales, donde la polarización es instantánea y la lucha por la verdad es continua. Entonces, la política del futuro, en esencia, es la lucha por reconciliar lo particular con lo universal. Entonces, estamos llegando así al final de este recorrido que es muy, muy interesante y es bueno, antes de concluir,
formularnos una pregunta para abrir la discusión. Entonces, considerando que las políticas y las teorías políticas son muy importantes abordarlas en esa esfera, como nos lo planteaba Habermas, ¿ok? Entonces, considerando la tensión expuesta entre la identidad, lo particular y lo afectivo, la intelectualización, lo universal y lo racional, entonces allí es donde viene. ¿Podría el concepto de esfera política de Habermas o su reformulación ofrecer todavía un marco normativo viable para la resolución de conflictos en el futuro de la política? Entonces, es muy interesante y es muy importante buscar esa respuesta. Entonces, la esfera pública sigue siendo necesaria como ideal regulador, pero no es suficiente. Debe ser replanteada como una multiesfera digital y transnacional que reconozca la pluralidad identitaria. Recuerden que eso lo planteó Muffet, y la asimetría del poder de Bourdieu, que el modelo original subestimó. Ahora bien, la viabilidad dependerá de si logramos institucionalizar los nuevos procesos de politización sin anular la diferencia identitaria. Entonces, así, ahora sí, con este, este aporte, esta reflexión final y la política del futuro que parece desarrollarse en la atención del activismo digital, que es la politización inmediata, ¿verdad? Porque es de ya. Entonces, damos por finalizada esta actividad síncrona. Por haber, muchas gracias por haber participado en este encuentro, y los invito para la tercera actividad síncrona. Para los que no pudieron asistir, les voy a subir el video al aula para que lo escuchen. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Feliz tarde.